tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Entre Amigos. Hoy solamente me acompaña nuestro amigo Hugo Álvarez, ya que el doctor Joel Cruz Velas anda de paseo, como ya se le hizo costumbre todos los lunes allá por la costa. Hugo, bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Pues sí, desafortunadamente no nos acompaña ahora Joel, ¿no? Que es con quien intercambiamos puntos de vista y a veces es con quien también discutimos, ¿no? Puntos diferentes, ¿no? Pero pues bueno, vamos a iniciar el programa nosotros dos. Hay bastante información del fin de semana, importantísima para el país, desafortunada para el presidente. Así es, sin duda, el Domingo Negro se le vino encima a Andrés Manuel López Obrador. No se esperaba, pensó que solo las mujeres iban a hacer el ruido este fin de semana con la marcha ya programada desde hace algunas semanas, esta convocatoria que lanzaron pues diferentes grupos, diferentes colectivos para exigir justicia de las muertes de las mujeres, ¿no? Y para pues tratar de lidiar con este maltrato físico, esta violencia tanto verbal y bueno, física también. Y simple y sencillamente se le juntó todo a Andrés Manuel, se le vino la devaluación del peso, casi alcanzó los 22 pesos, sin duda es un récord. Y bueno, también el precio del barril bajó un 25%, todo en el mismo día, Hugo. Sí, pues creo que era algo que se esperaba ya igual desde hace mucho tiempo que sucediera. Creo que el presidente había tenido bastante suerte durante el inicio de su administración. Los problemas no se generaban, estaban en su discurso. Andrés Manuel decía que pues, era por la confianza que había de la inversión extranjera, que los veían con buenos ojos, que era un presidente que estaba reconocido a nivel internacional, y en efecto así fueron. Creo que los primeros 3-4 meses empezó después a realizar declaraciones desafortunadas, lamentables e irresponsables. Se ha visto la forma en que no ha sabido cómo lidiar con los problemas del país, no los ha sabido o no ha querido más bien enfrentarlos, y este discurso de siempre echarle la culpa al pasado, de no asumir la responsabilidad como el presidente de la República, creo que le ha costado bastante los últimos acontecimientos, y por eso se realiza la marcha del día de ayer, este domingo 8 de marzo, y sale la gente a protestar, las mujeres salen a protestar, es por las declaraciones que emite el propio presidente, ¿no? En donde trata de menospreciar el movimiento y a la vez trata de dar a entender a la población de que, pues bueno, pues que es un movimiento financiado, que las muertes de las mujeres como que si no son tan importantes, y es realmente trascendental para él la venta de un avión que, pues bueno, ya está más que claro que está como que de chiste, y es una venta que ya todos sabemos, ¿no? Que no se va a vender nunca el avión. Oye, pero no se imaginaba que, digamos, esta situación de la venta y la rifa del avión, que prácticamente pasó a ser un sello propio de lo que va del sexenio, ¿no? Empezó muy eufórico, comenzó la gente a verlo con buenos ojos, y en el transcurso de los días pues fue cayendo en esta especie de vacío, la gente se dio cuenta que a lo mejor era hasta ridículo toda la situación, y principalmente donde pensaba anteponer esa situación como una noticia nacional, y trataba de menospreciar por otro lado las muertes como la de esta niña Fátima, ¿no? Que todos supimos lo que pasó desgraciadamente. Sí, creyó que con la venta del avión presidencial iba a ser una noticia que le iba a dar para mucho tiempo, iba a poder manipular la conciencia del mexicano con obviamente una venta innecesaria que realiza, pues ya sabemos todos, de Felipe Calderón, y que pues después el uso que le da Enrique Peña Nieto, y pues bueno, la gente estaba necesitada de justificar la elección que hicimos, porque también tú y yo ya lo hemos reconocido que votamos por Andrés Manuel López Obrador, para que, pues bueno, el presidente impartiera justicia. Uno de estos elementos principales de justicia era exhibir a las anteriores administraciones del PAN y del PRI, pero el ciudadano mexicano no solamente quería que los exhibiera, sino que también los castigara. Entonces, Andrés Manuel López Obrador pues pactó con Enrique Peña Nieto, y obviamente él entiende este lenguaje de las normas no escritas, que si él se decide investigar a un expresidente de la República y lo encarcela, pues en automático pues es lo que le va a corresponder a él al finalizar su sexenio.
declaraciones desafortunadas con las muertes de muchas mujeres, se metió con niñas, ¿no? Yo creo que las niñas son fundamentales en el país y el hecho de tratar de minimizar una muerte y no asumir la responsabilidad del Estado como el responsable de impartir justicia, decir también que salgan sus funcionarios federales a decir que, pues bueno, es el senador Eduardo Ramírez Aguilar de Morena por Chiapas, decir que, pues bueno, es culpa también de los padres porque no llegaron a tiempo. No, si, a ver, la culpa es del Estado, porque si el Estado impartiera justicia no sucederían este tipo de acontecimientos lamentables. Sin duda, Hugo, pero fíjate que lo que realmente molestó a la gente, a la mayoría de los mexicanos, no es siquiera tanto esa situación, porque la gente sabe que el país quedó quebrado, quedó devastado por los sexenios anteriores, priistas, panistas. Bueno, lo que realmente molestó a la gente fue la insensibilidad del presidente, ¿no? En lugar, tanto él como su gabinete, de decir, nos solidarizamos con las familias de las víctimas, con la familia de Fátima, comenzaron a buscar excusas y a querer desviar la atención de algo que pues realmente es cierto. Los feminicidios y los homicidios en general han subido en este primer año de gobierno del presidente. Sí, pues es una muestra de la indolencia, ¿no? De este carácter que tiene el presidente cínico, hipócrita, que asegura o durante su campaña aseguraba que iba a impartir justicia para las víctimas precisamente de las personas que han estado desaparecidas, de los crímenes que ha cometido el Estado, y que cuando asume el poder, pues bueno, se olvida de impartir justicia. Es más, justifica algunos acontecimientos de los gobiernos anteriores, los minimiza y no asume esta responsabilidad. Yo insisto en que no está capacitado mentalmente, intelectualmente como para dirigir los destinos del país. Por lo tanto, entonces se dedica nada más a echar culpas. Y te comento algo, y creo que eso es un claro ejemplo de la irresponsabilidad que tiene Andrés Manuel López Obrador, de que es un tipo que se asume como que si es un experto en la materia, porque así lo dijo en su conferencia el día jueves, si no mal recuerdo, cuando le pregunta a una periodista, lo cuestiona sobre el hecho de que tiene a un lado a este personaje del parche, como el pirata Morgan, otro periodista que la había exhibido días antes y le había proferido que ojalá, creo que hasta se muriera, ¿no? Balazo, sí. Le dieran un balazo. Entonces se para la mujer, esta periodista valiente, y encara al presidente y le dice cómo era posible que la tuvieran sentada a escaso 1 metro de la persona que había declarado que ojalá le metieran un balazo, y el presidente, de manera irresponsable, pues sale a afrontar, entre comillas, ¿no?, esta declaración que le hace la mujer y le dice, pues yo preferiría que hubiera conciliación. Bueno, entonces, ¿cómo le puedes pedir conciliación a alguien que ya sufrió la pérdida de la vida de una hija? Entonces creo que por ahí va el camino del presidente, de la indolencia y la irresponsabilidad. Y lo que tú dices, pues bueno, se dedica a echar culpas y no sabe cómo enfrentar los problemas que suceden en el país. Fíjate que hablando de este tema, la culpa también la tiene en este sentido Jesús Ramírez, el encargado de la comunicación, el encargado de comunicación social de Presidencia. ¿Por qué? Porque juntan a estos nuevos personajes, ¿no? Youtubers paleros que realmente no tienen una trayectoria reconocimiento, credibilidad, no existe nada de eso. Que los avale, ¿no? O sea, entendemos que el sistema funcionaba y que pagaba a muchos de los periodistas para que callaran todo lo que sucedía, ¿sí? Sin embargo, estos tampoco dicen la verdad, solo manipulan la información para conveniencia de Andrés Manuel, ¿no? Y para conveniencia de todo el gabinete. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los alimentaron, los financiaron para que hicieran crecer sus páginas, sus redes sociales, y le siguen pagando. O sea, eso de que se acabó el Chayo es falso. El Chayo lo sigue dando el gobierno federal, nada más que a personas más ineptas, ¿no? Claro. Igual de arrastrados, pero más ineptas, ¿no? ¿Sí? Que no tienen esa preparación. Y pueden ustedes ver la infinidad de páginas que surgen por ahí, que tienen nombres ni siquiera de medios serios, porque no hay nadie que realmente dé la cara y tenga esa
ya digamos experiencia, trayectoria, ¿no? Y lo peor, no, eso no sería el problema, ¿no? Que no tuvieran una trayectoria, porque de tener una trayectoria como los de Televisa y TV Azteca, pues de alguna manera que seguían manipulando, la información, de cualquier forma ellos también lo hacen, ¿no? Sí. Para eso se les paga, para manipular a las masas. Pero ¿a quiénes manipulan? A la gente más ignorante, a la gente que no tiene un criterio propio, que no sabe discernir dentro de la información que le están dando y se lo cree todo. Pero desgraciadamente eso dejó de funcionarle en los últimos meses al presidente. Sí, mira, ahorita que tocas este tema de los personajes que utiliza el presidente en las mañaneras, las administraciones anteriores del PRI y del PAN utilizaban a periodistas, ¿no?, que habían estudiado de carrera, reconocidos, pero pues que desafortunadamente no tenían credibilidad, la fueron perdiendo a lo largo de los años porque obviamente recibían el pago para pues manipular la información, tergiversarla. Entonces, ahorita que tocas el tema de la sociedad más ignorante, pues bueno, Andrés Manuel López Obrador, lo decíamos la semana pasada, que en las encuestas que se realizan por 3 empresas a fin de mes mencionan que dentro de la gente más preparada ya el 40% le había retirado el apoyo, ya no tenía la confianza en Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, entre la gente que nada más contaba con estudios de nivel primaria, secundaria y hasta preparatoria, seguía del 80, creo que había bajado al 65. Entonces, es esta gente la que sigue creyendo en estas manipulaciones, pero unas manipulaciones de personajes que van ad hoc al nivel intelectual también de este tipo de personas, ¿no? Porque, a ver, parece una caricatura, ¿no? Está el señor no me acuerdo cómo le dicen, tú lo que mencionaste, el de lentes, el peloncito. ¿Quién? ¿El Lord Molecula? Sí, ándale, el Lord Molecula, ¿no? Está de parche, parece que fuera una caricatura de Don Gato y su pandilla, y ¿no? Y que aparte ni siquiera perdió el ojo, solo lo usa precisamente como personaje. Claro, pero hace cuenta, es una telenovela dentro de Palacio Nacional, entonces a la gente desafortunadamente le gusta eso, le gusta el morbo, le gusta que le platiquen historias increíbles y obviamente con estos personajes que reciben un beneficio, reciben algún apoyo económico, pues les están pagando para que asistan, porque no es normal que todos los días aparezcan en primera fila y que siempre cuando el presidente se sienta acorralado, salga uno de estos tontos personajes a tratar de desvirtuar todo lo que se les está criticando. Y aparte, pues tratar de desvirtuar lo que fue esta marcha, que no pudieron hacerlo, ¿no? Pero lo intentaron durante semanas, tratando de desvirtuar este movimiento legítimo de las mujeres, achacando que era financiados por partidos políticos o por X o por Y, ¿no? Al final nosotros dijimos siempre que no importaba quién había hecho la convocatoria, vaya, sino que era un movimiento legítimo y donde todas las mujeres tenían la oportunidad de hacerse escuchar, porque pues también vimos que el presidente resultó algo autoritario y misógino con su propia esposa, porque recordarás que tuiteó la señora apoyando la marcha, inmediatamente después la hacen bajar su tuit y que escriba que siempre no, que siempre no apoyaba esa manifestación. Es parte de la conducta machista y misógina también del presidente, ¿no? Así es, y bueno, volviendo a este tema, lo que fue el Domingo Negro de Andrés Manuel, el día de ayer, pues todo comenzó y todo parecía que nada más las mujeres iban a marchar. Al final se resignó y en varios estados se les estuvo dando el apoyo, por así decirlo, a todas las mujeres en los congresos estatales, en las dependencias de los estados, donde se decía que pues les iban a dar el día de hoy para que no se movieran, ¿no? Como era la convocatoria. Bueno, al final no nada más fue eso, se le juntó todo, se vino en cascada el precio del petróleo, disminuyó el precio por barril un 25%, imagínate, o sea, una cuarta parte, algo que no sucedía desde 1991, o sea, desde la época de Salinas de Gortari que tanto criticó Andrés Manuel. No solo eso, también el dólar se dispara, como mismo efecto, ¿no? Pero todo en un mismo día. Sí, mira, regreso tantito al tema de la marcha. Si recordamos todavía, Andrés Manuel López Obrador la semana pasada mencionó que también los hombres se podían sumar al paro.
voy en este sentido a realizar mi comentario porque al presidente no le cabía todavía en la cabeza, sus asesores todavía no lograban brindarle la información de cómo funcionaba el movimiento del día de hoy, lunes 9 de marzo. El 9 de marzo las mujeres iban a desaparecer, no iban a hacer nada precisamente para que comprendiéramos que las estamos matando, las estamos eliminando, desapareciendo de la vida, ¿no? Entonces, el presidente al decir que pues los hombres se pueden sumar también a este movimiento del día de hoy, lo único que estaba haciendo pues era desvirtuar el movimiento de las mujeres. Entonces, me causa risa a veces porque el presidente ha dicho que es un experto, ¿no? Y lo ha dicho abiertamente. Entonces, cuando lo único que sale de su boca, perdón, pero pues son tonterías y estupideces, ¿no? En este sentido, hago referencia a algunos funcionarios también de diferentes niveles del gobierno aquí en Chiapas y también ejemplos a nivel nacional de qué es lo que pasa, porque las autoridades encargadas de velar por la seguridad jurídica de las mujeres, la seguridad laboral, la cuestión de la integridad física, la dignidad, el respeto y la garantizar los derechos humanos, no hacen su trabajo, sino al contrario, siendo las máximas autoridades, ya sea del municipio, de algún instituto, de algún estado, representantes populares, realizan comentarios misóginos. Mira, en el primer caso, me causa bastante risa que el fin de semana emite el Colegio de Bachilleres de Chiapas, donde lo comanda la titular, la doctora en educación, hasta en eso, Nancy Leticia Hernández Reyes, emite un comunicado en donde hace referencia a la cuestión de la cultura que deberíamos de tener todos los ciudadanos para la igualdad de género y el respeto, ¿no?, de los derechos humanos de las mujeres. Cuando, si recordamos bien el caso de la chica esta Yasmín Leiva, que la doctora Nancy Leticia, en lugar de proteger a la chica, resguardarla, protegerla, brindarle seguridad jurídica y seguridad laboral, claro, fue acosada laboral y sexualmente por Tony Guillén Albores, porque incluso hasta le muestran los videos y las fotografías a la directora general. Públicas en Facebook. Claro, y en lugar de ponerse del lado de la mujer, se pone del lado de Tony Guillén y despide de manera injustificada a la chica, ¿no? Entonces, hay una historia que después la voy a contar, pero es porque Nancy Leticia es amiguísima de la esposa de Tony Guillén. Ese es un caso. No, y aparte son un mismo grupo de mafia de poder, vamos a llamarlo así, no de ahorita, ¿no?, sino desde 2 sexenios atrás. Sí, claro, ¿no? Y además Nancy Leticia, si recordamos, viene del UNICH, y el UNICH fue impuesta por Eduardo Ramírez Aguilar. Es de todos conocidos que todos los directores generales que han estado en el Colegio de Bachilleres de Chiapas pues pertenecen al grupo de Eduardo Ramírez Aguilar. Entonces es impuesta por Eduardo Ramírez Aguilar por algunos acuerdos que se tuvieron que llegar con la actual administración. Bueno, está el caso también del actual dirigente del partido Chiapas Unido, de Conrado Cifuentes Astudillo, que el año pasado también la esposa sube un video junto a sus menores hijos, un niño y una niña, y en donde expone las agresiones que sufren por parte de este fulano, ¿no? Entonces, a este señor lo hacen dirigente, pues bueno, lo hace dirigente el secretario general de gobierno. Ahí van 2 casos. 3, la chica saxofonista de Oaxaca, a la cual avientan ácido, la rocían de ácido para desfigurar el rostro porque no se dio a las pretensiones sexuales de un exdiputado del PRI. Y todavía este caso es más grave porque todavía ella lo expresó a tiempo, claro, ¿no? Lo señaló directamente y las autoridades no hicieron nada. Claro, le dieron tiempo para que se escapara. Para que huyera acá. Sí, entonces, pero bueno, a final de cuentas, un exdiputado del PRI en un estado que lo gobierna el PRI, ¿no? Con Murat. Y el último, bueno, hay 2 casos más del día de hoy, y que son uno en Tuxtla y uno en Cintalapa. Uno del gobierno del Partido Verde en Cintalapa con Pancho Nava, que pues bueno, ahora ya mudó hacia Morena, y el de Carlos Morales Vázquez. Voy con el de Carlos Morales Vázquez porque digamos que es como que el menos grave. El día de hoy se supone que las mujeres no iban a trabajar, lo dio el municipio, les dio el día a las mujeres, y un ciudadano de nombre Victorino Acosta Hernández sube hoy el día en la tarde un video en donde mujeres que se dedican a las labores de limpieza las tienen trabajando como a las 4 de la tarde aquí en la Fuente de Colores, en la Quinta Norte, levantando la basura que hay. Entonces el municipio no respetó el día de hoy el derecho de que las mujeres pudieran ausentarse. Y lo más grave, el de Cintalapa, Pancho Nava Clemente, Francisco Nava Clemente,
que el día de hoy, haciendo los honores a la bandera, refiere de que pues las mujeres en tono sarcástico, estúpido, misógino y machista, hace referencia a que las mujeres no llegaron a trabajar el día de hoy y él pensaba que iban a llegar algunas. Y hace un comentario todavía peor y lamentable porque dice, si le damos 2 días, pues tampoco vienen, y todavía cayendo en su mayor grado de estupidez, exhibiendo su ignorancia. Hace referencia a que las mujeres seguramente están en la casa haciendo las labores del hogar, limpiando y preparando la comida, como que si las mujeres solamente están capacitadas y limitadas intelectual y físicamente para realizar ese tipo de trabajos. Entonces, creo que es lamentable que se susciten ese tipo de casos, más el día de hoy, y que sean autoridades municipales, estatales, representantes populares que cometan este tipo de barbarie. Bueno, pues ya sabrá la gente de Cintalapa si quiere reelegir a este sujeto, porque es su intención, tengo entendido. Pero bueno, continuando con la parte nacional, lo bueno de la marcha, que las mujeres se escucharon, ¿no? Casi 100,000 mujeres marchando en la Ciudad de México, más el total en cada una de las ciudades, porque en cada una de las ciudades hubo marchas fuertes, grandes. Entonces yo creo que el día de ayer la mujer se notó, sin duda. Están estos grupos colectivos de feministas radicales que ya vimos en lo que desembocó y que no estamos de acuerdo con esa situación. Sin embargo, pues es su derecho, y como de alguna manera ellas dicen también, eso se puede reparar, sí, cuando es una pinta, sí, cuando a lo mejor destruyes parcialmente una pared o algo, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con lo que hicieron de aventar bombas molotov, donde dañan precisamente a mujeres. O sea, imagínate mujeres, pues, ¿cómo te diré? Tratando, bueno, no tratando, porque tampoco creo que haya sido de alguna manera premeditada, pero sí tonta. Sí, fue imprudencial. Fue imprudencial, pues atentando contra la vida de las otras, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, con ese tipo de organizaciones, colectivos, pues no estoy de acuerdo, ¿no? en ese asunto, porque pudo haber sido fatal el desenlace. Claro, mira, antes que nada creo que hay que comentarle a la audiencia que le hicimos la invitación a una compañera feminista para que viniera y nos apoyara, y más que nos apoyara, nos ilustrara, sí, porque pues conoce del tema, y nosotros desafortunadamente pues bueno, ignoramos muchísimo, ¿no?, la materia. Entonces, en este tema pues estamos hablando precisamente ahorita Roberto y su servidor, porque pues bueno, las personas que asumen la defensa del derecho de la mujer el día de hoy se ausentaron por completo. Entonces no tuve respuesta, no tuve por ahí la posibilidad de que nos comunicáramos con estas mujeres que son súper chingonas en el manejo de este tema, y que nos vinieran a ilustrar y compartir la información. Haciendo referencia al tema de que hubo violencia, hubo destrozos, yo ahí difiero un poquito contigo. Difiero no en el sentido de las acciones estas imprudenciales, ¿no?, porque arrojaron bombas molotov y obviamente pues estaban, a otras mujeres también las estaban, mujeres policías las agredieron, y algunas otras pudieron salir o resultar lesionadas gravemente, ¿no? En lo que sí estoy de acuerdo es en el hecho de que las mujeres vandalicen y destruyan monumentos incluso hasta históricos. ¿Por qué? El Estado siempre nos ha generado una cuestión de identidad a todos los ciudadanos, porque es un medio también de manipulación. ¿Qué nos dicen? No, pues tienes que generar identidad con algo, y con algo que material, algo que se supone que es histórico, y que dices es que tardó 200, tardó 300, tardó 400 años, y nos vamos con la finta de decir, sí es cierto, ¿cuándo se va a poder reponer? Y entonces lancemos la pregunta, ¿y la vida de una mujer tampoco tiene historia? ¿Tampoco vale? Entonces creo que las acciones estas violentas de vandalizar se dan precisamente porque no se imparte justicia, porque no se castiga a los responsables, a los feminicidas, no se mandan a la cárcel, hay una total impunidad, hay corrupción en el sistema de justicia, y a las mujeres siempre se les deja al último, no se les imparte justicia. Entonces, yo en ese sentido, yo sí las apoyo, que causen los desmanes que quieran, porque a final de cuentas todo ese tipo de cosas se pueden reponer, pero la vida de cualquier ser humano, nunca. Y sí, precisamente
Eso fue lo que dije, entonces no me estás contradiciendo. No, yo creí que por ahí has dicho, se me fue el avión, no, está fue bien. lo que dije, Sí. que no había problema porque Sí, porque vandalizaran la cosas pinta, esas. la pinta Ándale. se puede reponer hasta Sí. una estructura, ¿no? Claro. Pero sí la cuestión de haber lanzado la bomba creo que fue más allá, Claro. pudo haber terminado, afortunadamente no fue así, pero bueno. ¿Qué se ganó con esto, Hugo? ¿Crees que Andrés Manuel cambie su perspectiva, cambie su dinámica respecto a esta situación, a la violencia que se vive, que tome medidas drásticas o todo va a seguir igual? No, seguramente va a seguir igual. Andrés Manuel es de los que se juega a todo o nada. Así ha sido su formación, su carrera política desde joven. Quedó demostrado desde cuando los pozos petroleros en Tabasco, con la cuestión del desafuero en la Ciudad de México, con movilizar a la gente y plantarlos en Reforma, ahora con las elecciones que se llevaron a cabo, y pues él es de los que es todo o nada. No creo que vaya a cambiar la dinámica y vamos a seguir cada día peor. Bueno, no sé qué piense la audiencia, recordarles que estamos totalmente en vivo, son las 8 de la noche con 35 minutos de hoy lunes 9 de marzo y bueno, no sé qué piensen ustedes que nos están viendo, pero creo que se extrañó en esta marcha al Andrés Manuel de campaña, al Andrés Manuel del pueblo que se sumaba a todas las causas, a todas las manifestaciones y me hubiera gustado verlo adentro de esa marcha, de ese contingente, ¿no? Para que él también sintiera el amor del pueblo, como dice, ¿no? O sea, me hubiera gustado ver que el pueblo está feliz. Realmente se le extrañó porque pues antes de eso encabezaba todas las marchas en contra de los exgobernantes, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, y no vayas muy lejos, todavía antes de llegar a la elección del 2018, se llevaron a cabo movimientos también de mujeres en la Ciudad de México y Andrés Manuel salía a respaldarlos, ¿no? A apoyarlas, pero insisto, ha vertido comentarios irresponsables en el sentido de pedir que no vayan y no pinten una pared, que por favor no le opaquen con el tema de los feminicidios, la venta del avión presidencial. Entonces, Andrés Manuel está... Que no se había dado cuenta que la... perdón, que la eso venta... sí, digo, a ver, Andrés Manuel piensa que la mayoría de mexicanos que todavía lo apoyan, tienen un pensamiento al igual que el promedio del mexicano, ¿no? El promedio del mexicano no es tonto, ¿no? A veces nos hacemos, o a veces, como lo ha dicho Joel, que votamos por resentimiento, por emociones, que tú mismo lo has confirmado, que sí, efectivamente, o a veces porque no tenemos ninguna otra oportunidad, no, porque así es el sistema electoral en el país, pero confirma Andrés Manuel López Obrador que el lenguaje, el discurso que maneja, pues bueno, es para un nivel de la sociedad que está desinformada, ¿no? Para no llamarlo de otra manera, porque luego hasta se ofenden y el término ignorante, pues yo creo que no debería ser, y lo he dicho yo muchas veces, no es ofensivo. ¿Por qué? Porque pues a veces desconocemos muchas cosas. Hace ratito decía yo que ignoramos muchas cuestiones del tema de género, ¿no? Entonces, Mira, pero a lo mejor no puede estar tan errado, ¿eh? Porque acuérdate que él recorrió todo el país durante 18 años y lo sigue recorriendo ahora a otro modo. Y de alguna manera tiene sus datos, de que la mayoría de los mexicanos tienen un nivel muy bajo de estudios, ¿no? Y de recepción. Entonces, también ese juego lo está jugando bien. Pero se le está acabando, ¿no? Acuérdate que todo tiene su tiempo y cada vez queda al descubierto la forma en que pues trata de manipular la información. Entonces, ¿qué decía? Que la cuestión de la estabilidad económica en el país, reconocía, él solito se halagaba, decía que el peso estaba sólido, que estaba fuerte, incluso lo presumía que estaba el peso muy, muy fuerte, que era muy diferente a las anteriores administraciones. Y pues este fin de semana que se da la tragedia para Andrés Manuel López Obrador, que hay un conflicto entre Rusia y los países árabes por la cuestión del petróleo, que se desploman los precios y pues bueno, se dispara el dólar. Entonces creo que esa es una parte que deben entender este grupo de personas de bajo nivel escolar,
que siguen apoyando al presidente, de que el peso nunca ha estado fuerte ni sólido, sino ha tenido suerte el presidente de que no se llevaran a cabo algunas consecuencias internacionales y le pegaran al peso. Ahorita pues hubo un conflicto a nivel internacional y vimos que el peso no es fuerte, no es sólido y es una moneda súper vulnerable, porque de estar de 18 o 20 más o menos, llegó a los 21, 90, casi 22 pesos. Entonces, no, casi 3 pesos con 50 centavos subió. Entonces, en un lapso de 4 o 5 días, es un tema súper gravísimo, ¿no? Entonces, para estar al pendiente, porque además hoy la agencia Reuters menciona que hubo una reunión entre los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, de Canadá y la Comunidad Europea por la política energética que está manejando Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por ahí yo creo que va a venir alguna presión económica a nivel internacional y pues ojalá que nos agarren, pero bien paraditos, ¿no? Para que no nos llevemos una gran sorpresa. Bien, bueno, mira, aquí te quiero tocar otro tema respecto al petróleo. ¿Por qué, si el mayor líder de izquierda antes de Andrés Manuel, estamos hablando de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ¿por qué no está él de alguna manera dirigiendo Pemex? ¿No? O sea, la experiencia que trae el señor, los años, digo, si se lo das a cualquier hijo de vecino, claro, ¿por qué no dárselo a un personaje representativo de lo que fue esta parte de la expropiación del petróleo con Lázaro Cárdenas, o sea, su padre, ¿no? Sí. Y que de alguna manera fue alguien que te guió en algún principio, ¿no? Sí. Y que tienes, por así decirlo, parte de esa escuela. Claro, y además pues, es el que construyó esta alianza de partidos de izquierda para que pues, terminara beneficiándose Andrés Manuel López Obrador. Creo que no se lo ofreció, bueno, porque también habían marcadas diferencias ideológicas, ¿no? Desde cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, y siempre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ha sido muy crítico, ¿no? Y ha sido muy crítico de todos los gobiernos, tanto del PRI, del PAN, y ahora de Andrés Manuel López Obrador, y la crítica siempre ha sido objetiva. Es una persona muy preparada, muy inteligente, y creo que Andrés Manuel no quería tener un contrapeso de ese nivel, no, porque lo que representa Cuauhtémoc Cárdenas a nivel de izquierdas iba a hacer que temblara la figura de Andrés Manuel López Obrador. Entonces Andrés Manuel López Obrador es un ególatra que nada más quiere el poder concentrado para él, es autoritario, ¿verdad? Hemos visto varias características de su personalidad y pues no va a querer nunca compartir el poder con nadie. Tan es así que pues acaba demostrado que nadie en su gabinete se atreve a contradecirlo, porque si no, entonces les exige la renuncia y se van. Es como que si un ahuehuete le hiciera la sombra a un bonsái, ¿no? Dijeron sí, por ahí sí. el amigo Ruperto Portela. Bueno, sin duda, a mí me quedó esa inquietud de por qué no se aprovecha ese talento, caray. O sea, al final Andrés Manuel está haciendo lo mismo que hacían todos los priistas, poner a funcionarios, no todos, pero en la mayoría de los casos, a gente inepta, recomendados. Un caso de eso ya lo habíamos platicado, la hija de la señora esta que está en Derechos Humanos, la hija de Rosario Piedra, que pues sin ningún mérito, por el simple hecho de los méritos de la mamá, o sea, al final de cuentas compadrazgo, ¿no? Claro. Entonces, no le veo actitudes, es más, nada más está para obedecer lo que le dicen, y pues yo, ¿para qué quiero un funcionario así, no? Claro, pues a final de cuentas, los gobiernos autoritarios así son. Creo que se ganó mucho dentro de toda esta historia de corrupción de los gobiernos del PAN y del PRI, se había ganado muchísimo por el reconocimiento de los derechos humanos, por tratar de transparentar la institución electoral, muchos organismos. Pues ahí sí difiero, no creo que se haya... Sí, porque si no, no se hubiera dado la victoria de Andrés Manuel López Obrador. La victoria se dio por el pacto con Peña Nieto. No, claro, pero digo, pero independientemente de eso, tuvo que tener un juego también el INE, y el INE hasta ahorita se ha mantenido un poco al margen
y ha tratado de defender la autonomía que existe dentro del instituto. Yo creo que nunca la hubo, así, sinceramente, Sí, digo, tú tienes tu punto de vista. Claro, no, los dos nos respetamos el punto de vista, si no ahorita discutimos como lo hacemos con la gente que nos sigue en redes. Mira, yo creo que nunca la hubo. Peña Nieto pactó porque se vio obligado, perdido, que iba a arrasar a Andrés Manuel, y la prueba está en que todas las hordas estas de redes sociales nunca atacan a Peña Nieto tampoco a Andrés Manuel, nunca lo menciona, ¿no? Todo se va contra Calderón y contra Fox. Yo quisiera ver, ya no a Peña Nieto en la cárcel, eso sería mucho pedir. Yo quisiera ver a un Videgaray, ¿no? O sea, a un Nuño, a un, ¿qué te diré? Mit, por ejemplo, José Antonio Meade. Claro. Meten a Rosario Robles, pero el responsable de todo el asunto en algún momento era este señor, ¿recordarás? Sí, el secretario de Hacienda fue. Recordarás que cuando estaban a punto de detener a Rosario Robles, hubo una visita a Palacio Nacional de MIT, precisamente. Sí. ¿A qué fue? A acordar algo. Claro, duda, ¿no? Como para que no saliera salpicado. Así es. Fue secretario de Hacienda, obviamente pues él tenía la responsabilidad de vigilar cómo se gastaban esos recursos públicos, de auditarlos y en su momento pues emitir alguna sanción. Cuando no la hacen, pues bueno, entonces se convierten en responsables por omisión, son cómplices. Como tú dices... Y también estuvo en Cedesol. Claro, también en Cedesol, y donde se maneja mucho recurso por los programas federales, y que sabes que a través de los programas federales se desvían miles de millones de pesos. No lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador, porque pues obviamente lo hemos insistido, hay un pacto, y es un pacto que desafortunadamente la gente no quiere darse cuenta, ¿no? Porque pues ahí está a la vista de todos. Se comprometió que iba a acabar con la corrupción y que iba a encarcelar a los corruptos, pero el día que gana la elección, como por arte de magia, empieza a cambiar su discurso, porque obviamente pactó con el expresidente de la República, con Enrique Peña Nieto, y manifiesta que borrón y cuenta nueva. Cuando los que lo elegimos, no lo elegimos para que perdonara a todos estos delincuentes de cuello blanco, lo elegimos para que impartiera justicia a los millones de mexicanos que viven encarcelados porque se roban una gallina, porque se roban un plato de comida para su familia, pero a estos que se robaron miles y millones de pesos, pues simplemente pues hay impunidad. Sí, y mira, ni siquiera tenemos que ir tan lejos, ni siquiera queremos, ¿cómo te diré? Votamos para que, como tú dices, los meta a la cárcel obligatoriamente. Ok, pactó con ellos, entonces que no los culpe. Claro. ¿Me explico? O sea, sí. Si borrón y cuenta nueva, que no se la pase justificándose y que se ponga a trabajar y dé resultados, ¿no? O sea, que adquiera la propia responsabilidad del gobierno que está realizando. Entonces, si los vas a estar culpando, pues entonces sí, mételos a la cárcel. Claro, pero o sea, no hay congruencia en ese sentido. Pero no existe congruencia porque la misma sociedad no se lo exige, ¿no? Desafortunadamente, te digo, la mayoría de la gente que todavía lo sigue apoyando, pues no es gente que logre como pues razonar, sintetizar la información. Es más, ni siquiera creo que les llega la información. Y como tú dices, estas hordas digitales que existen manipulan la información en las redes y la gente se la cree porque ni siquiera ven de qué portal o quién es el autor, si es reconocido, si tiene credibilidad. A ellas nada más les dan la información y les dicen que para desviar la atención, el PRI desvió 500 millones de pesos, o suben noticias de que el PAN durante todo su sexenio robó, y ya con eso se queda la gente. Cuando hay un problema más grave de violencia, de inseguridad, de la economía paralizada en el país, de que está todo hecho un desastre, que el presidente pues no sigue sin asumir la responsabilidad. Entonces, la gente que sí pensamos, que sí razonamos un poquito más, pues nos estamos dando cuenta que ya se le acabó estas historias de manipulación al presidente, ya le comenzamos a exigir. Este movimiento de las mujeres no va a parar aquí, estoy seguro que dentro de 15 o 20 días vamos a tener muchísima información que va a surgir para que se prepare algún movimiento todavía mayor y más fuerte para tratar de responsabilizar al presidente de que asuma el control de los costos por no dirigir de manera correcta el rumbo del país. Pues sí, definitivamente esto es grave, como ya lo habíamos dicho. Por un lado, la oposición
no existe, ¿no? Y la que existe no tiene calidad moral, o sea, no puede un panista de los encumbrados salir a encarar al presidente porque no tiene calidad moral, ¿no? Porque Claro. también fueron parte de ese quebranto y de ese robo a la nación. Los priistas, pues mucho menos, ni se diga, ¿no? Entonces, no hay un personaje que realmente pueda hacerle frente, oposición a Andrés Manuel López Obrador. Como lo dijimos en el programa pasado, el único peligro que tiene el presidente es que se autogolee, como lo hace constantemente. Sí, y mira, y un claro ejemplo de esto es el tema de la empresa esta Honeroll, me parece ser, que es el de Romo, el asesor de la presidencia, ¿no? De la oficina de la presidencia. Llegó y secó muchos manglares, bueno, él destruyó manglares y además secó cenotes, ¿no? Porque explotaba el subsidio de agua para sus hectáreas de trigo o sorgo, y no me acuerdo qué otra producción tenía en la zona esta de la península de Yucatán. Y sale el presidente, pues, a defenderlo, a decir que pues ya no es socio, a justificarlo, y así tenemos casos como el de Ana Guevara, como el de la comandante de la Guardia Nacional, y que el presidente había dicho, si recuerdas, hace 6 meses sacó su pañuelito y decía, se acabó la corrupción, ya no existe la corrupción, cuando está quedado demostrado que en su gobierno, tanto hombres como mujeres, de todos los niveles, siguen haciendo lo mismo que hacía el PRI, lo mismo que hacía el PAN. Mira, a todos los ha justificado, y empezando por al que más justificó, 800 millones de pesos, es a Manuel Bartlett, ¿no? Todo paró en desacreditar a Loret de Mola, que efectivamente no tiene calidad moral, es lo que hablábamos, ¿no? Porque se enriqueció con el erario en los gobiernos priistas y panistas. Pero la información era real, claro, porque al final de cuentas ese tipo de periodistas estaba acostumbrado a vender su silencio, y como no se lo compraban, pues evidenció lo que es real, o sea, eso no es mentira. Y tanto Andrés Manuel como la gente del gabinete salieron a justificar, pero dime tú, ¿cómo vas a justificar a Manuel Bartlett si durante 12, 18 años casi estuviste acusándolo de que fue el culpable del fraude del 88? Y cuando se cayó el sistema. Cuando se cayó el sistema, o sea, durante 18 años tú lo atacabas y decías que él le había robado la elección a Cuauhtémoc Cárdenas. Pues, y ahora no solo lo haces parte de tu gabinete, sino que lo justificas cuando evidencian el enriquecimiento ilícito, porque no se le puede llamar de otra forma, ¿no? Claro. Durante el sexenio que haya sido. Pues son estas contradicciones del presidente, ¿no? Uno, el Andrés Manuel de campaña, 18 años, y el presidente, Andrés Manuel presidente. A Manuel Bartlett, pues bueno, es indefendible. Incluso durante el último proceso electoral, en campaña, había manifestado que pues no tenía ningún tipo de relación con Manuel Bartlett, que no pertenecía a Morena, y creo que eso es algo que se olvida a la gente, pero llega al poder y pues lo nombra titular de la Comisión Federal de Electricidad. Le exhiben actos de corrupción, un enriquecimiento inexplicable, y aún así Andrés Manuel sale a defenderlo, ¿no? Y creo que eso es parte del descrédito que tiene el propio presidente por sí mismo, porque ni siquiera nadie tiene que ya hablar mal de él, porque pues él solito se autogolea, como tú bien acabas de afirmar. Y pues no solamente es el tema con estos actos de corrupción, sino también con la cuestión de la salud. Te digo, aquí al presidente ya le van a empezar, y yo lo venía diciendo hace 2 semanas, y por ahí debatimos tantito, discutimos con puntos de vista diferentes con Joel, porque le decía que no le va a alcanzar para tener el control en el 2021. Creo que a partir no de la marcha, sino de hace 2 o 3 semanas atrás, el país se le empezó a descomponer por completo, y creo que de aquí Andrés Manuel ya no se va a levantar. Andrés Manuel ya va a empezar el descenso, que es normal en todo este ejercicio de gobierno, pero de la forma en que llegó al poder a cómo va a terminar, pues va a ser bastante lamentable, porque yo creo que el 2021 mucho el porcentaje de aceptación va a ser como entre el 40 y 45%, y va a perder la Cámara de Diputados. No creo que la de senadores, pero la de diputados sí. Mira, y no es que como los chairos y te digo estas hordas de páginas digitales financiadas por el gobierno federal dicen
que no queremos que le vaya bien a México, sino todo lo contrario, pero somos conscientes de lo que está sucediendo. No es que queramos que le vaya mal a México. Tal parece ser que quien quiere que le vaya mal son los mismos funcionarios del gobierno federal, porque pues ahí está el caso también de corrupción como bien dijiste, la coordinadora de la Guardia Nacional. Se exhibió que compró este sistema de rastreo de espionaje en 500 millones de pesos, cuando el valor real es de 20 millones. Ahora, sucedió en el sexenio pasado, pero tal parece que alguien la dejó recomendada para que estuviera a cargo de esta coordinación de la Guardia Nacional. Se exhibe y salen a justificarla, como lo hicieron con Ana Guevara, como lo están haciendo con todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la corrupción que se acabó? No veo que se haya acabado. No, ni se va a acabar. Esa es parte de la cultura también, creo que del mexicano. Y mientras no se imponga sanciones, no se imparta justicia, mientras el presidente siga justificando este tipo de conductas corruptas, de conductas ilícitas. Y yo creo que las justifica para no verse mal, para que no se diga que sí hay corrupción en sus... Claro, pues él quiere como navegar durante los 6 años con este discurso de que nunca hubo corrupción. Entonces creo que él juega mal ese papel, porque quizás lo más sano es que se debería quedar callado, pero como siempre quiere estar en campaña, porque quiere perpetuarse en el poder. Yo creo que hacia allá va Andrés Manuel López Obrador, aunque diga que no, pero le está jugando a ser el candidato durante otros 6 años. Mira, te voy a dar otro ejemplo de corrupción que a la gente parece ser que se le olvida. Yo sé que muchos no, y por eso nos están viendo, ¿no? El caso de este superdelegado en Jalisco, ¿no? Que tenía, que era el que surtía con sus empresas farmacéuticas al sector salud, y tuvo contratos millonarios por más de 50 millones de pesos en licitación, digo, ni siquiera en licitación, en adjudicación directa. Estaba sancionado, creo, por 2 años para no participar. Sí, cuando se descubre toda esta red de corrupción, lo destituyen como superdelegado y supuestamente ya no participa, ya no es proveedor, pero hace unas semanas nos dimos cuenta de que nunca, sí lo destituyeron, pero nunca le quitaron los contratos, los 50 millones de pesos. Sí. Y no pasa nada, no hay ningún responsable. Otro ejemplo, las varias denuncias en diferentes estados por este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde hay corrupción tanto de los responsables de adjudicar, pues vamos a llamarlo así, los centros de trabajo y todo eso, y tanto con los empresarios, que son los que les quitan hasta la mitad de lo que están ganando los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, nadie le ha puesto un alto a esto. Y yo personalmente aquí en Chiapas, en Tuxtla, conozco casos, ¿no? Donde, obvio, no los denuncio porque son jóvenes que sin mala fe me contaron, oye, ¿sabe qué? Es que yo nada más voy a cobrar la mitad de lo que me corresponde, ¿no? Sí, pues son lamentables, son estos programas pues clientelares que sigue defendiendo el presidente. Es dinero que se está regalando a gente a jóvenes, para que dejen de pensar, para que dejen de estudiar. Es un mecanismo diferente al que manejaba el PRI, en donde pues al PRI y al PAN no le interesaba tener una educación de calidad. Pues bueno, ahora el presidente facilita recursos económicos para que los jóvenes dejen de participar en las clases, para que abandonen sus estudios. ¿Por qué? Porque quiere un pueblo sumiso, un pueblo ignorante, un pueblo desinformado, un pueblo que no participa en la vida política del país, pues para que pues obviamente los tenga controlados, y eso ha existido a lo largo de la historia. Son medios de manipulación. Sí, y ya vimos, precisamente también circuló la semana pasada en redes, se hizo viral, el caso de un interino que está haciendo su interinato, se le llama, de medicina, y expone de que su cheque le llegaba... Su internado, perdón. De que su cheque le llegaba de 150 pesos quincenales. Sí. Cuando a los jóvenes construyendo el futuro, que ni estudian ni trabajan, porque ese es un requisito para que se les pueda dar el dinero, ¿no? Sí. Les dan 3,600 pesos. Entonces, pues imagínate, ¿por qué no apoyar a quien ya se esforzó, a quien ya le echó ganas? Porque no todos
tienen el apoyo de padres Claro. con dinero, ¿no? Muchos trabajan al mismo tiempo que estudian para pues sobresalir, gente que tiene ganas de seguir adelante, de Sí. superarse, ¿sí? Y además la responsabilidad que tienen, ¿no? Porque pues la Claro. responsabilidad es la de salvar vidas humanas, ¿no? Entonces, creo que sí es lamentable. Yo trabajé en el Instituto de Salud hace muchísimos años y en efecto así es. Se les da un apoyo económico, porque así se le denomina, bueno, en aquel tiempo así se le denominaba, y me acuerdo que igual eran de 300, 500 pesos y eran jóvenes estudiantes que ya estaban cursando el internado, pero que se tenían que ir a comunidades indígenas aquí de Chiapas. Entonces yo me imagino que igual es a nivel nacional, Sí, los sí, mandan sí, a sí. comunidades y pues con 150 pesos, ¿qué haces? Cuando a este tipo de, que los deberías de motivar, ¿no? Dándoles un salario, inclusive ya un salario de 5,000 pesos quizás, Sí, sí, sí. para que pues, con algo se ayuden, pero que estos jóvenes que ni estudian, o bueno, algunos sí estudian, pero algunos ni siquiera son buenos estudiantes, que puedan brindar buenas calificaciones o que puedan ofrecer algún tipo de trabajo productivo para el país, no generan ideas, pues les estás dando 3,600 pesos a cambio de nada. Entonces, lo único que están haciendo, te digo, es provocar el abandono escolar para que pues, seamos una sociedad cada vez más ignorante, como pues ya lo somos. Pues bien, yo creo que ya se nos fue el tiempo por ahí. Agradecemos a toda la gente que nos hace el favor de mantenerse conectados. Recuerden que estamos todos los lunes a partir de las 8 de la noche por todas estas páginas donde usted nos está viendo. Eh, sin duda, pues un domingo negro, concluimos con eso. Se le vino la noche a Andrés Manuel. No solo fue la marcha de las mujeres, que ya vimos que se hicieron escuchar, que están en su derecho, que exigen eso que Andrés Manuel no ha podido darles. Es más, ni siquiera los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Ya nada más le faltó a Andrés Manuel decir como Vicente Fox en campaña que en 15 minutos resolvía lo de Chiapas, lo del subcomandante Marcos. Así mismo casi lo decía Andrés Manuel, y pues ya vemos que no ha pasado nada, ¿no? La devaluación del peso, casi 3 pesos por dólar en un solo día. Falta el trayecto de estos próximos días, cómo se van a comportar las cosas a nivel internacional también, pero pues vimos que no estaba fuerte el dólar como anunciaba tanto él como el secretario de Hacienda. El peso, perdón, como el secretario de Hacienda, ¿no? Bastó con un pequeño movimiento para irnos hacia abajo, lo que no había sucedido en varios años. Pues ahorita se devaluó el peso de esa forma. Y bueno, el precio del barril del petróleo, que desde 1991 no se daba una caída como esta, 25% el costo del barril en un solo día. Caray. Entonces, pues yo no veo dónde está la estabilidad. No se asusten si la próxima semana sube la gasolina, no se asusten si... Más que subir, mira, debería de bajar, porque el precio del crudo bajó, entonces debería de bajar. No, pero bajó la exportación. Bueno, o sea, ¿me explico? Sí, claro. Porque acuérdense que aquí no producimos gasolina. No, pero en el discurso de Andrés Manuel que estamos produciendo ya más del porcentaje que había calculado para finales del año pasado, la gasolina en teoría del discurso, yo estoy manejando del discurso de Andrés Manuel López Obrador. La realidad de Andrés Manuel López Obrador es que tiene que bajar la gasolina, entonces nos debemos de ver beneficiados. Y otra cosa. ¿Qué pasó con las Dos Bocas? Con la refinería de Dos Bocas, que se suponía que iba a haber una inversión millonaria y que ya íbamos a estar produciendo gasolina. Pues ahí está parada. Nadie habla de eso. Sí, está parada, porque pues, y creo que va a tardar todavía muchísimo tiempo. Y la otra es, ahorita que mencionas del dólar, que Andrés Manuel afirma que tiene confianza en que se va a recuperar el peso. Sí, seguramente el peso se va a recuperar, pero no va a ser como consecuencia de alguna política pública del gobierno federal, sino nada más va a ser porque va a ser otra vez el reajuste a nivel internacional y las cosas van a volver un poquito a la normalidad, porque no creo que el peso vuelva a bajar a los 18, 20 pesos que estaba, pero se va a quedar como en márgenes de entre 20 y 20.50. Entonces, no va a ser por alguna política del presidente, claro, del presidente de Andrés Manuel López Obrador, sino va a ser una consecuencia internacional. Bueno, otra cosa que tampoco ha cambiado, con 1 año 4 meses en el gobierno, es que prometió que los mexicanos que en Estados Unidos pues
iban a poder volver a casa porque aquí en México iba a haber trabajo de sobra. Es más, dijo que ya ni siquiera iba a haber necesidad de que se fueran y vemos que diario, todos los días está cruzando gente la frontera todavía. Claro. No, pero acuérdate que también a finales del año Andrés Manuel López Obrador publicitó que había sido el año en que los mexicanos que vivían en el extranjero, en Estados Unidos principalmente, habían enviado más dinero a México. Entonces, una gran contradicción, una gran estupidez, porque lo único que exhibe es que en efecto los mexicanos cada día están yendo en busca del sueño americano. ¿Por qué? Porque pues, no existen las oportunidades que había ofrecido para el país. Pues sin duda, bueno, al final la gente tiene la última palabra y bueno, esperamos que nos sigan pues favoreciendo con su audiencia. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Esto es un programa de crítica, opinión entre amigos, no somos periodistas, somos simple y sencillamente ciudadanos que votamos por Andrés Manuel y que pedimos el voto por Andrés Manuel acá en Chiapas y que bueno, de alguna manera tenemos la calidad moral para criticar lo que no se está haciendo, lo que nos prometió y que nos está fallando, ¿sí? Y no nos financia el PRI, no nos financia el PAN por aquellos chairos que ya están escribiendo, ¿no? Pero les agradecemos porque ellos son los que nos dan vida, los que nos hacen seguir con estas ganas de hacer lo que nos gusta, ¿verdad, Hugo? Sí, así es. Pues bueno, creo que es una dinámica que vamos también a comenzar a poner en práctica, de escuchar también la opinión del ciudadano, ¿no? Del ciudadano común y corriente como nosotros, que también a veces vierte opiniones a favor del presidente y a veces las vierte en contra. Entonces creo que somos un programa que está hecho precisamente para informar a la gente de manera objetiva y pues todos los puntos de vista pues son bien recibidos, podemos diferir de ellos, pero pues siempre van a ser respetados, ¿no? Creo que a la gente hay que tratar de brindarle la información, la mayor cantidad de información cierta y objetiva, y ya en cada quien está el asumir la responsabilidad de aceptar la información como cierta o como falsa, según sean sus intereses, ¿no? Porque también hay que ver que mucha gente humilde pues está recibiendo los apoyos de esos programas clientelares y pues obviamente si antes no los recibían y ahorita se los están dando, pues obviamente van a defender obviamente a su dador, que en este caso pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda, y también aquellos que están favorecidos con algún puesto en alguno de todos los gobiernos, pues obviamente no pueden hablar mal de quien les está de alguna manera proviendo, ¿no? Claro. Y ya no digamos de aquellas páginas de redes sociales a las que financia el gobierno federal, que son las encargadas de manejar la información desvirtuada, digámoslo así, a conveniencia del gobierno. Lo que hacía López Dóriga, lo que hacía Loret de Mola, Broso, y todos los que se les ocurren de Televisa y TV Azteca, ahora lo hacen este tipo de sujetos, como el Pirata, como el Lord Molécula, como Campechaneando, como muchos otros, ¿no? Que no tienen las bases, que no tienen la experiencia y que hacen lo mismo. No están robando grandes cantidades porque eso les pagan poquito. Hacen lo mismo, pero más barato. Bueno, nos vemos la próxima semana. Soy su amigo Roberto Ábalos. Hasta la próxima.